¿Y si te dijera que el coche de Apple ya ha existido? Y que además aún queda alguno por ahí, incluso en España, y que podrías verlo circulando por la calle. Pues hoy, en Te Cuento, hablamos sobre este intento desesperado de Apple por salvar su empresa con un coche y cómo un joven español ha conseguido uno. Sí, Apple tuvo unos inicios complicados. Tardó bastantes años en conseguir consolidarse como la compañía que es hoy en día y, de hecho, en 1996 estaba al borde de la bancarrota. Y es ahí cuando decidieron sacar un coche. Pero antes vamos a remontarnos un poquito más atrás en el tiempo. Steve Jobs fundó Apple en 1976 junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne, pero ninguno asumió el papel de CEO, sino que la compañía fue pasando por varias manos mientras Jobs se centraba en el desarrollo de distintos ordenadores. Ya os aviso que vamos a ir de mal en peor en esta historia y vamos a ver muchas, pero que muchas dimisiones. El primer CEO de Apple fue Michael Scott, quien lideró la empresa durante 4 años, hasta 1981, cuando por simple diversión decidió realizar un despido masivo. Solía decir que si no me divertía siendo presidente de Apple, me iría. Pero he cambiado mi forma de pensar. Cuando esto no sea divertido, despediré a la gente hasta que esto sea divertido otra vez. Claro, como os podéis imaginar con este discurso, enseguida fue destituido de su cargo. Y fue Mike Markula quien asumió el papel de CEO entonces. Durante su dirección decidió sacar a Steve Jobs del equipo de desarrollo del Apple Lisa porque no hacía más que retrasar su lanzamiento. Con Jobs fuera de ese departamento, Markula dio luz verde al lanzamiento del Apple Lisa, un ordenador que acabó siendo un auténtico fracaso y del que ya os he hablado en otro vídeo que os dejo en la descripción porque su historia también tiene mucha miga. El problema es que el Apple Lisa no fue el único fracaso de la compañía de la manzana. Unos años antes, el lanzamiento del Apple III no tuvo las ventas que esperaban, así que la situación era un poco tensa. Tanto que Mike Markula dimitió de su cargo y para reemplazarlo llegó John Sculley, con la intención además de utilizar sus conocimientos de marketing para aumentar las ventas de ordenadores. Spoiler, no salió bien. Pero de este periodo tenemos que destacar que Sculley, unido a la junta directiva de Apple, despidió a Jobs. The board is unanimous. Steve will no longer be involved in this company. Y ya os adelanto que la empresa no remonta hasta que Jobs vuelve en 1997, esta vez sí como CEO. Pero bueno, vamos paso por paso. La situación de la empresa era insostenible y, por supuesto, Sculley dimite. Otro más a la lista. Así que en 1993 llega un nuevo director ejecutivo, Michael Spindler, el responsable de este primer coche de Apple, del que ahora os contaré más y cómo un español se ha hecho con uno. Durante la dirección de Spindler y a la desesperada por conseguir llevar a cabo cualquier tipo de proyecto que diese beneficios a Apple, decidió que la compañía debía ir más allá de los ordenadores. Hablamos del lanzamiento de cámaras digitales, consolas, reproductores de CD, etc. Son productos que hoy en día no podemos comprar. Pero oye, si lo que quieres son dispositivos de Apple, uno de los sitios donde puedes adquirirlos con un montón de ventajas es en las tiendas Fnac, nuestro patrocinador de este vídeo. Y es que si te haces socio Fnac Tech más Cultura consigues un 5% en saldo con tu primera compra Tech y después acumularás el 2% con cada compra de tecnología. También podrás adquirir un 5% de descuento directo si compras libros, videojuegos o accesorios de consolas y muchas cosas más. Os dejo en la descripción un enlace donde tenéis toda la información y donde podéis haceros socios. Y volviendo a cómo estaba Apple, de todas las ideas locas que tuvo en esa época Spindler, buscó lanzar una gama de coches. Pero probablemente las negociaciones con las distintas marcas no llegaron a buen puerto, porque Apple en aquella época era casi sinónimo de derrota y fracaso. Lo que sí consiguieron fue un acuerdo con Renault. La compañía de coches aceptó usar la marca Apple en uno de sus modelos, pero no sería de gama alta. El elegido fue el utilitario Renault Clio S o Clio Sport. El objetivo de la campaña era combinar lo que cada día interesaba más a los jóvenes: tecnología, internet y movilidad, algo que además casaba perfectamente con ambas empresas. Por el precio del coche se incluía un PowerBook 190, que para que nos entendamos es como el MacBook Pro de esa época. Este fue el anuncio del lanzamiento del coche, y es que en él se hace muchísimo hincapié en poder usar un portátil conectado a internet desde cualquier parte, incluso dentro del coche.
Presentamos el nuevo Clio Apple. Hasta 110 caballos, el mejor equipamiento y además un PowerBook de Apple. En esa época esto era casi ciencia ficción. Pero vamos, en realidad lo único de Apple que había en el coche era que incluían ese PowerBook y una pegatina con el logo de la manzanita en el lateral del coche. Y sí, vale, aunque no sea gran cosa, pensar hoy en día en un coche oficial de Apple es bastante difícil, más ahora que la compañía ha cancelado su proyecto de coche eléctrico. Y si es difícil imaginarse un coche de Apple hoy, pensar que había uno en 1996 también es bastante raro. De hecho, sacaron muy pocas unidades, por lo que verlo por la calle ya entonces era algo complicado. Con el tiempo, además, el modelo se fue perdiendo como parte de la historia de ambas marcas. Pues a pesar de lo difícil que es encontrar un Clio S Apple, hay quien ha conseguido uno hace unos años en España y en muy buen estado de conservación. Se trata de Nisus, un usuario de foroclub.es, que es un foro para aficionados de la marca Renault. En ese post, Nisus cuenta que ha heredado del abuelo de su esposa un Clio S, y es precisamente ese Clio S Apple, en color rojo y que además parece estar en muy buen estado tanto por fuera como por dentro. Ha publicado varias fotos del coche y sí, podemos confirmar que de Apple solo aparece el logo de la manzana arcoiris en un único lateral. Es el modelo con motorización 1.4 y según el forero el coche funciona a la perfección. Además lo heredó solo con 61.000 kilómetros, por lo que ha decidido no desguazarlo y ponerlo a punto para poder disfrutarlo muchos más años. Por si quedaba alguna duda, el lanzamiento del Renault Clio S Apple tampoco salvó la compañía, ni eso ni el mandato en sí de Spindler. Así que en 1996 fue sustituido por Gil Amelio. Este decidió comprar Next, una compañía que fundó Steve Jobs con algunos miembros del equipo de Macintosh que le siguieron cuando le despidieron de Apple. Y ojo que se pone interesante la cosa, porque un año después de la compra, las acciones de Apple habían bajado tanto que el propio Jobs consigue convencer a la junta directiva para que despidan a Amelio. Es entonces cuando Jobs empieza como CEO transitorio para intentar remontar la compañía mientras encuentran a un sucesor definitivo. Con Jobs al mando, Apple consiguió cambiar de rumbo y sentó los cimientos de lo que hoy en día es Apple. Consiguió grandes éxitos como el primer iMac, con un nuevo macOS, el iPod, iTunes y ya en 2007 el primer iPhone. Como veis, y mucha gente sabe, fue una transición bastante permanente, ya que estuvo al mando de la compañía hasta 2011, cuando se retiró por un cáncer de páncreas, dejando al mando al actual CEO y quien había sido su hombre de confianza durante muchos años, Tim Cook. Y chataqueros, quién sabe si finalmente algún año podremos ver por la calle circulando un Apple Car eléctrico porque decidan retomar este proyecto. E incluso estaría genial poder probarlo y haceros un vídeo sobre ello. Por ahora solo os puedo decir que estéis atentos si os cruzáis con un Clio S rojo, porque igual puede ser ese modelo de Apple tan exclusivo. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta historia, la historia del verdadero Apple Car, el Apple Car original. ¿Qué es lo siguiente de lo que queréis que os hablemos en Te Cuento? Me lo podéis dejar en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Chao!